Bueno, buenas noches Israel, Johnny, hola. Nada, vamos a ir comenzando el directo y hablaremos de lo que Dios nos deje hablar en esta noche. Isaac, Dios te bendiga. Habla de un buen debate que he tenido por WhatsApp con un judaizante. Bueno, no es ni judaizante ni es nada, no sabe ni él lo que es. A ver si se conecta David por ahí para invitarle ya y comenzar. Mira, me está hablando por ahí, por el WhatsApp David. Le voy a decir que ya estoy en directo, David. Ya se lo he dicho, me imagino que ya entra. Ya está. Ahora sí, se añade David y ya comenzamos. Aleluya. Milton, Dios te bendiga. Intentaremos hacer eso. Bueno, nosotros no, lo que diga la Biblia es siempre lo que diga la Biblia. Buenas noches, David. Buenas noches, compañero. Dios te bendiga mucho. Bueno, ¿te has despertado? Duermes más que yo. Aleluya. Hermanos, hay que dormir. El descanso es importante. No, Así. hombre, Dios os bendiga a todos. Dios te bendiga a todos. En el nombre de Jesús, buenas noches a todos. Eh, Antes de empezar, si te parece bien, Adam, doy la bienvenida a nuestro hermano. Se le ha quitado a David. Le invitaremos otra vez. Se le ha ido el internet. José Jiménez de Mallorca. Dios te bendiga, amigo. Néstor, que estás por ahí. Juan Serrano. Juan Serrano es, yo creo que es el que más me quiere de España, ¿eh? Todo hay que ¿Qué ha decirlo. pasado aquí? No sé, se te ha ido, David. Da la bienvenida a quien le ibas a dar la bienvenida. Hablas y comenzamos cuando digas. Aquí mandas tú, pero bueno, seguimos. Dar la bienvenida a nuestro hermano Ken Runner, que es el nuevo moderador, a nuestro hermano Daniel Jairo Hernández, nuestro nuevo moderador, y como no, nuestro compi desde Mallorca, José Jiménez. Dios lo bendiga mucho. Sí, ya le he dicho. Sin más, antes de empezar, sí, antes de empezar, lo único que quería decir, ¿vale? Muchos me escribís a mí como que como que igual yo soy el administrador y no sé qué. Quiero decir una cosa, ¿vale? Para que lo sepáis todos. En el grupo, quitando a los dos Luis que tenemos, ¿vale? Que están de moderadores y por edad, porque les respetamos por edad, ¿vale? Aquí no hay ninguna clase de jerarquía. Todos los moderadores y todos los administradores tienen la misma independencia para aprobar, borrar, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente creo yo que somos pues estudiantes que intentamos crecer unos con los otros junticos, en amor y cariño y sabiendo que cada uno, Dios le ha impartido una medida de gracia, que es lo que siempre digo porque lo creo de verdad. Sin más, Adán, compañero, ¿qué nos vas a compartir? Pues vamos a hablar lo que no nos ponemos de acuerdo ninguno, que es la depravación total del hombre. Y nada, ahí vamos a explicar un poquito que la depravación total no quiere decir que no tenga libre albedrío, porque es lo que la gente no quiere reconciliar, eh, que la depravación total y el libre albedrío existan en el hombre. Eh, la Biblia enseña que estamos totalmente depravados, de eso no hay, para mí no hay duda bíblicamente, ¿vale? Porque lo que es la depravación total, la gente dice, eso es calvinismo. Esta mañana, Jonathan o no Johnny Luis. Cerreduén, ese, me decía que el arminianismo eh, es el que creía en la depravación total, o sea, el calvinismo, y que el arminianismo no,
que el arminianismo creía que casi estaba depravado totalmente, pero que había en él un poquito de decisión de poder ir a buscar a Dios. Eso es semipelagianismo, ya le hemos dicho en el otro vídeo. Semipelagianismo es que el hombre en la caída de Adán, porque eso es la doctrina de la antropología. Cuando hablan de antropología y jamartología, es que el hombre ha sido afectado o no por el pecado de Adán. Son dos temas que se toman a la par cuando se hablan de salvación. ¿El hombre ha sido afectado o no por el pecado de Adán? Nosotros creemos que sí, que en Adán, dice la Biblia, todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Dice la Biblia que por el pecado de Adán vino la muerte al mundo, dice, y por el pecado de uno la muerte a todos. Y en Cristo todos tenemos vida. O sea que el pecado de Adán afectó al hombre, creemos que a todos los hombres, porque lo dice la Biblia, la muerte alcanzó a todos. Creemos que alcanzó a todos el pecado de Adán, no a unos pocos, ¿vale? Y entonces, Pelagio era el que enseñaba a un monje por el año 400 o 500 por ahí. Pelagio era el que enseñaba que el libre albedrío del hombre estaba totalmente intacto, que en cuanto él quisiese podría decidir ir a Dios y que él no estaba depravado para nada, que él estaba totalmente limpio de la contaminación del pecado, pero que el hombre se iba degradando por la sociedad en la que vivía. Como hay adulterios, como hay fornicaciones, como hay guerras, como hay maldades, como hay hurtos, pues dice que el hombre se contaminaba, pero que no nacía con ese germen que nosotros llamamos el pecado adámico o la naturaleza pecaminosa. Él dice que no, que tú nacías absolutamente libre de eso y que podías vivir incluso santamente si quisieses tú por tu decisión vivir santamente. Eso es lo que enseñaba Pelagio. Enseñaba una antropología y una jamartología totalmente no bíblica, sinceramente. La antropología era libres del pecado, absolutamente. Nacíamos como que estábamos en Cristo, pero sin ejercer fe. Eso no existe. Luego el semipelagianismo, que era de Juan Casiano, que se llamó casianismo y luego no sabemos cuándo se acuñó el semipelagianismo, porque algunos dicen por el 1600, no se sabe cuándo se comenzó a llamar semipelagianismo. Y mal llamado semipelagianismo porque ya dijimos que se puede llamar semiagustianismo, porque se asociaban más con la doctrina de Agustín, que enseñaba la depravación total. Pero ellos decían que el libre albedrío del hombre había sido tocado de manera que estaba enfermo, debilitado, débil, pero que podía acercarse a Dios el día que él decidiese buscar a Dios. O sea, que estaba depravado por el pecado de Adán, pero no del todo, que estaba como enfermo, medio débil, pero no muerto totalmente. Y Arminio, en el aspecto de antropología, la doctrina del hombre, es que algunos luego nos dicen lo de los términos, pero es que es más fácil así. La doctrina del hombre, en cuanto a la doctrina del hombre de la carne, que no sé cómo decirla. Pero poco. Mira, cuando el Adam o yo intentamos decir tecnicismos, ¿vale? Es porque, una, ahorramos mucho tiempo y dos, muchas veces intentando no decir los tecnicismos, eh, podemos llegar a caer en el error, no por nada, sino porque otros lo malentienden, ¿vale? Y más cosas, cuando el Adam está diciendo que, por ejemplo, la depravación total es arminiana, ¿verdad, Adam? Corrígeme, ¿vale? Es, sobre todo tuvo potencia en Agustín. Y a la depravación total la adoptaron calvinistas y después Arminio, que nació después del calvinismo, después de Calvino. Sí, Los calvinistas vienen después. sí, pero que está dentro, ¿no? Del arminianismo. Sí, arminianismo clásico. Vale. Por eso, porque mira, yo estuve la otra vez cuando hicimos el otro vídeo, ¿vale? Estuve intentando, para no tener que meterme en el libro e intentar meter lo que leéis cuando hago los recortes. Por favor, no mirar las páginas reformadas, ¿vale? Muchas páginas reformadas, además a Dan se lo estuve enseñando, ponen algo que no es cierto, ¿vale? No es cierto, porque te ponen como lo de semipelagismo, Alan, te lo meten en el arminianismo, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso crea una confusión en las redes. Por favor, cuando eso, ir a los trabajos de Arminio. Os lo vuelvo a repetir, ir a los trabajos de Arminio, por favor. No en lo que haya por ahí en las redes sociales. Sigue, Adam, por favor.
Mira, Enrique Córdoba Maldonado ya ha dicho un buen comentario muy bueno. Somos libres pero incapacitados para buscar a Dios. Eso es la depravación total y el libre albedrío. A ver, Armiño y Calvino, antes que Armiño, que nació antes Calvino, y Beza era Teodoro Beza era el profesor de Armiño en una de sus primeras, creo que era la primera universidad a la que iba Armiño, ¿vale? Teodoro Beza era predeterminista total. Yo creo que más que Calvino, ¿vale? Pero total. Ese creía en la doble predestinación a tope, que la doble predestinación vino de Juan de Aquino, o sea que no venía de ellos ni siquiera. Ya se hablaba mucho antes, y venía de los gnósticos incluso. Los gnósticos, hay una cita de Orígenes que él dice, los herejes, en referencia a los gnósticos. Ellos enseñan que hay gente que ha nacido para salvarse y no se podrán perder aunque quieran, y que hay gente que ha nacido para perderse y no se podrán salvar aunque quieran. En cierta manera dicen eso más o menos de otra manera. O sea que el calvinismo es mucho más atrás. Se hizo calvinismo con Calvino y con los que respondieron a la remonstrancia. En verdad desde ahí comienza el calvinismo. Pero ellos adoptaron la doctrina agustiniana, que es la depravación total en cuanto a antropología. Ahora, estamos muertos espiritualmente. Algunos dicen, estamos muertos espiritualmente. Dicen, no, estamos muertos en decisión. Se empiezan a liar ahí, se empiezan a crear filosofías, porque cuando la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, evidentemente estamos muertos en el espíritu. Estamos separados de Dios en cuanto a comunicación espiritual. Y lo que resucita de nosotros es espíritu vivificante, es el espíritu que vivifica nuestro espíritu. Eso es muy fácil. La gente quiere decir que nosotros somos una ente espiritual y la carne está separada del espíritu. No, no, no. Nosotros somos un solo ser. Alma, cuerpo y espíritu. Un solo ser. Creemos en eso antropológicamente. Y creemos que lo que está muerto es el espíritu, efectivamente, que alguien lo decía por ahí. Entonces estamos muertos en el espíritu. Claro, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que Dios nos da vida cuando creemos en Él, juntamente con Cristo. ¿Qué vida nos da? La vida espiritual. Estamos vivos en la carne. Cuando hablamos de muerte, está hablando de algo metafórico, es espiritualmente, absolutamente. Luego, libre albedrío. ¿El pecado de Adán afectó al libre albedrío? Pues no del todo. Lo que sucede con el libre albedrío, ¿existe el libre albedrío como tal, como lo quieren enseñar? Pues no, como lo quieren enseñar, no. El libre albedrío, como lo enseñaba Pelagio, que eso es como los quieren enseñar hoy día la gente, es pelagianismo puro, es que tú eres libre para decidir lo que quieras y que puedes ir a buscar a Dios y rechazarle y santificarte por tus propios méritos voluntarios. Eso es pelagianismo puro. Eso de el libre albedrío en todo su apogeo, como lo quieren explicar algunos, es pelagianismo puro. Luego, el libre albedrío realmente y bíblicamente está inclinado por la naturaleza que la domina. Por ejemplo, tú no puedes hacer el bien divino. El bien divino viene impulsado por el Espíritu Santo. De ti no va a salir la decisión de hacer un bien divino, verdadero, un bien verdadero, le llamaba Armiño. Eso es impulsado por el Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, libre albedrío es hacer lo que uno quiera cuando quiera, ¿no? Y ahora, los hombres tenemos libre albedrío, pero Dios no, porque Dios no puede pecar. ¿Y por qué no puede pecar? Pues porque en su naturaleza es santo. Y si peca, deja de ser Dios, porque Él es santo. Entonces, Dios no tiene libre albedrío. Ahora, tú ¿puedes acercarte a Dios por tus propios méritos? La Biblia enseña que no, que a esto nos referimos con el libre albedrío. ¿Tenemos libre decisión? Sí, pero estamos incapacitados para buscar a Dios. Ahora, el tema central aquí, ¿esto es bíblico o no? ¿Hay en nosotros un resquicio de vida que nos haga ir a Dios por nuestra propia voluntad? ¿O es Dios que nos atrae por la obra del Espíritu Santo, que es lo que Arminio llamaba gracia preveniente? Y ahora voy a decir, Arminio creía en la depravación total. Y la remonstrancia, que son sus seguidores, es Simón Episcopio y otro político que le apoyaba mucho, no recuerdo el nombre. Esos dos fueron remonstrantes. Se les llama arminianos de corazón, porque ellos siguieron las enseñanzas de Arminio.
Pero hay otro que se llama filis, que es después de episcopio, o consecutivamente con un episcopio, contemporáneo, pero retomó lo de episcopio, no inició con el episcopio y el político ese. Este filis fue el que ha hecho que el arminianismo esté tan trastocado históricamente. Él fue el que creyó en la doctrina gubernamental, que Cristo no vino a morir para salvarnos, literalmente, sino que vino a morir para gobernar. La doctrina gubernamental ni vamos a tocarla porque es una locura gigante y tiene mucha más historia. Eh, es otra doctrina paralelas a estas, pero en verdad no tienen nada que ver, porque ahí hacen con el sacrificio de Cristo una locura. Este filis es el que se acopló un poquito al semipelagianismo y fue el que torció todo lo que tiene que ver con el pelagianismo, o sea, con el arminianismo hoy día. Todos los que dicen arminianismo y pelagianismo es lo mismo, todos esos están siguiendo la corriente de filis, pero episcopio en la remonstrancia, que refutaron la doctrina de la predestinación, para que nos sentamos, refutaron la doctrina de la predestinación, los remonstrantes enseñaron, como Arminio, que ellos declaraban, el hombre en este estado está su naturaleza, en este estado de la naturaleza caída, se refieren, en este estado el hombre está debilitado en sus decisiones, está enfermo, está muerto, está destruido, decían, y no pueden hacer ningún bien verdadero sin la asistencia divina. Eso es lo que creía Arminio y Episcopio, que fueron los remonstrantes. ¿Vale? Dime. Ahí, vamos a parar un poquito ahí, ¿vale? ¿Te parece bien, compañero? Dios os bendiga a todos, ¿vale? Ir compartiendo el vídeo, por favor, y así pues podemos llegar a más gente, porque creo que es un tema bonito, un tema que es tema de Adán, como lo digo siempre, ¿vale? Vamos a ver, el libre albedrío, Adán, ¿vale? Porque yo sé que tú lo tienes muy claro, ¿vale? Pero, por ejemplo, habrá gente como yo que te tenga que preguntar así. Entonces, ¿cómo que no tiene libre albedrío para lo que es en la búsqueda de Dios? En nada. Entonces, la gente que ha encontrado por ahí cosas y todo, que han ido como haciendo estatuas y todo porque dice que han ido a buscar algo de Dios, o la gente que vemos que es secular, gente del mundo, gente Claro, secular, por que eso, no tiene a Cristo en su vida y hace muy buenas obras, que claro, pues ese es el asunto. ¿El hombre tiene libre albedrío para hacer el bien? Sí, cuando Arminio decía no tiene decisión para hacer un bien verdadero, se refería a ir en busca de Dios y a ejercer fe en Jesucristo. A eso se referían los remonstrantes y Arminio cuando decían de un bien verdadero, de buscar al verdadero Dios para salvación, porque el hombre nace con un vacío en el corazón, eso sí lo sabemos todos, y todos tienen en su corazón buscar de alguna manera un Dios, pero no al Dios verdadero, un Dios, porque la Biblia dice en Salmos 14 que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que Dios miró a los hijos de los hombres Salmos 14, y dice, y vio que no había quien entendiese, no había quien buscase a Dios, no hay solo uno, ni uno bueno hay, no hay quien haga el bien. Y eso lo repite Pablo en Romanos, no hay ni a un justo, ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todo eso lo dice la Biblia acerca de todos los hombres. Ahora, cuando dice, y hay gente que hace el bien y es justo en ese mismo capítulo, se refiere a aquellos que tienen la libre decisión de hacer el bien, pero no de buscar a Dios literalmente, porque no hay ni uno que busque a Dios. Entonces, en el libre albedrío entra este asunto de la depravación. ¿Por qué no podemos ir a Dios? Porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, ¿vale? Luego, si tú me dices, tú puedes ir a Jesús por tus propias decisiones. Yo te voy a decir las palabras de Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Chimbún. ¿Lo dice la Biblia eso? sí, lo Dice, dije. dice ninguno, literalmente. Hay otro texto que dice, los deseos de la carne son enemistad con los deseos, contra los deseos de Dios, contra los deseos del Espíritu. O sea, los deseos de la carne nunca te van a llevar a decir, en mi decisión quiero ir a Dios. No, porque la carne siempre te va a llevar contrario a Dios, lo enseña Romanos. La Biblia dice, no hay
quien pueda hacer dice, dice la Biblia, que no hay ni uno que pueda agradar a Dios de los que viven conforme a la carne. Esto es los inconversos. Que no hay ni uno que pueda cumplir la ley de Dios, porque andan en los deseos de la carne. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y andábamos conforme a la concupiscencia de la carne, eso en Efesios 2, conforme a los deseos de la concupiscencia de la carne, que iban totalmente dirigidos al pecado, y que Dios nos dio vida por su misericordia y por su gracia. Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. En Romanos también se nos repite eso. Ninguno llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. No es una propia decisión tuya ir al Señor. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Todo lo contrario, la carne es enemistad contra el Espíritu. Nunca van a hacer en ti la voluntad de ir a buscar a Dios, porque estás Y muerto. entonces la gente que ve, por ejemplo, las cosas creadas, ¿no puede ver luego a Dios a través de eso? Sí, eso puede ser una manera de darles testimonio de que Dios existe y de que existe un creador. Pero la Biblia dice que ellos no tienen excusa. Eso lo utiliza para enseñarles que no tienen excusa. Que ellos ven por medio de las cosas creadas su eterno poder y deidad y que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres y ellos la detienen con injusticia, la verdad. O sea, ellos ven que hay un Dios creador y van en contra de él aposta. Conociendo las cosas buenas, cambian a Dios por imágenes de cuadrúpedos y de aves, dice la Biblia. O sea, pueden tener conciencia a través de la creación que existe un creador, pero no van en busca de él. Todo lo contrario, se rebelan contra él. Porque la carne es esa, es enemistad contra Dios. Esa es la depravación. Ahora, ¿qué creemos? Alguien dice, no sé, que está distorsionado por las rayas, será lo de atrás. ¿Qué creemos acerca de cómo uno se acerca a Dios? Uno se acerca a Dios porque el Espíritu Santo, en su gracia preveniente, pone en ti el deseo de buscar a Dios. Porque en ti no puede estar el deseo de buscar a Dios, todo lo contrario. Tú vives conforme a la carne y dice que estás bajo la voluntad de la carne. O sea, tu voluntad está inclinada a los deseos de la carne, no a hacer el bien divino de buscar a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia por todos lados. Eso es, el pecado de Adán afectó a los hombres, sí, nos ha metido en depravación total. ¿Nos quitó la libre voluntad? No, tenemos libre voluntad, pero no tenemos capacidad para ir a Dios. Eso es el asunto. Lo que ha trastocado ha sido nuestra capacidad para ir a Dios, según la Biblia, no existe. Y todo se resume, si en verdad queremos aceptar las palabras de Jesús, con ese solo texto nos basta. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Ya está. Ahora, de ese trajere podemos discutir en la gracia irresistible. Que en verdad tenemos que tocar un poco la gracia irresistible en este tema de la depravación total. Porque De eso todas no. maneras, Alan, yo sigo preguntándote. Tú sabes que yo soy el preguntón. Sí, hermanos, os lo digo a todos. Yo soy el preguntón del grupo. Alan, entonces, entre no, en el hombre, en el libro de Romanos, no dice que Dios ha depositado en él algo. Dice que la conciencia de lo que es para hacer el bien y el mal. Sí, claro. Dice A ver, que siendo ley para ellos mismos, dice. ese es el asunto. ¿Por qué? Dice, salvándole, acusándole o defendiéndole según sus Sus razonamientos. razonamientos. Claro, a ver, en la depravación total no es que no nos hemos quedado, no es que nos hemos quedado sin razonamientos, no es que no tenemos conciencia para hacer el bien, sino para la incapacidad de buscar a Dios. Esa es la depravación total. La incapacidad de buscar a Dios por nuestra propia voluntad. Pero ahora, ¿por qué siendo depravados totalmente no somos todos asesinos? Pues porque nuestra conciencia está ahí para decirnos qué está bien y qué está mal, pero no en cuanto a Dios, sino en cuanto a la propia moral que Dios ha dejado en el hombre. Pero esa moral nunca te va a llevar a buscar a Dios, porque esa moral está inclinada a los deseos de la carne. Ahora, uno, como tiene conciencia, sabe que matar a un hijo es malo y no lo hace, porque su conciencia no le deja. Sabe que robar está mal
y no lo hace el que quiere, porque otro se entrega a ser ladrón y otro se entrega a matar a los hijos. Pero hay una ley en la conciencia, eso se llama la ley de la conciencia, pero esa ley de la conciencia nunca enseña la Biblia que te lleve a buscar a Dios, sino que es Dios el que sale al encuentro de los hombres a través del Espíritu Santo. La gracia preveniente es lo que enseñaban ellos, o la gracia precedente, lo que precede a la decisión de ir a Dios. Es una gracia que Dios ha puesto para todos los hombres. Y no es una gracia que todos tenemos, sino que se ha manifestado para salvación a todos. Es que cuando hay una decisión del hombre de ir en busca de Dios, es puesta por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ninguno puede venir a mí si no le trae el Padre primero, ¿vale? Ahora, el Espíritu Santo, el Padre, ¿cómo atrae a la gente a Jesús? Ese es el asunto. Porque algunos dicen que le atrae agresivamente. Trajere es Arrastrando. elco en el original o gelco en el griego, vamos, original. En el griego es gelco. Y hay dos palabras que se traducen trajere, atraer, traer, llevar, arrastrar. Todas esas diferentes maneras de traducir. Suro, que es una, y la otra es gelco o elco. Gelco se leería mejor porque elco no suena muy difícil decirlo. Elco en griego significa atraer, traer, llevar, arrastrar es una de sus definiciones. Pero suro es traer, arrastrar, atraer también. Ahora, ¿cuál palabra tiene agresividad? Pues agresividad tiene suro, elco no siempre. Elco algunas veces y otras veces no. Por ejemplo, Gelco se utiliza cuando dicen que trajeron a Pablo, le trajeron arrastrando ante los tribunales. Ahí sí le trajeron por los pelos. Pero hay otro texto en Santiago que Gelco dice, no os arrastran los ricos a los tribunales. Ahora, ahí, ¿de qué manera arrastran los ricos a los tribunales? Por la influencia de su dinero. Claro, no los arrastran de los pelos a los pobres, sino que como tienen influencia en los magistrados por la pasta que tienen, su influencia te arrastra a los tribunales. Su influencia es su dinero. Entonces es una influencia externa. Ahora, suro, sin embargo, siempre tiene que ver con un impelir, con una manera de hacer que alguien haga algo instigando su voluntad. Por ejemplo, la Biblia dice que la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí la palabra inspirados no es la misma que en Timoteo. En Timoteo es theonustos, en griego, inspirada, toda escritura es inspirada, es Dios soplada, eso es theonustos, Insuflada. neustos, Dios soplando, la palabra de Dios inspirada en los hombres. Pero cuando dice ahí en Pedro, toda profecía no fue traída por voluntad humana, sino inspirada por Dios, ahí es suro, que significa impelir, empujar, en cierta manera, obligar a hablar. Jeremías, por ejemplo, dice, quise parar esta palabra, ya no quiero profetizar más, porque cada vez que profetizo me matan, pero hay algo dentro de mí que no me deja y tenía que profetizar a la fuerza. Jeremías, eso es suro. Los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados, siendo impelidos, siendo empujados por el Espíritu Santo para hablar profecía. Pero cuando habla la palabra trajere en el 644 de Juan, a veces es por influencia y a veces es por fuerza. Entonces, la que denota fuerza siempre es suro. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Pedro sacaba las redes, cuando dice arrastraba las redes es desde la barca. Entonces, tú sujetas las redes y la barca tira y por influencia se arrastran. Ahí es elco. Pero cuando va a sacarlas a la orilla dice y las sacó a la orilla, suro. Ahí es con agresividad porque estás desde la orilla tirando con fuerza. Pero cuando estás desde la barca no estás tirando con fuerza. Simplemente las estás sujetando y dejando que sean arrastradas por la influencia de la fuerza del barco. Y esa es la diferencia entre Suro y Gelco. Gelco no siempre tiene una idea de agresividad. Suro sí. Si ahí hubiese querido decir el escritor Juan que Dios atrae
y arrastra violentamente, hubiese puesto suro en griego, no hubiese puesto elco, que elco quiere decir atraer por influencia. Y entonces de esta influencia he tenido que explicar todo esto para que lleguemos al tipo de influencia que hace Dios en la gracia preveniente. La gracia preveniente es que Dios envía el Espíritu Santo para traernos por el Padre a Cristo. Esa es la forma en la que el Padre nos trae. Si el Padre no os trajere, ¿cómo nos trae el Padre hacia Cristo? A través de la influencia del Espíritu Santo. Eso es la gracia preveniente. No sé si hay por ahí preguntas acerca de esto. Que estamos depravados, ya le hemos hablado. Que tenemos libre Sí, albedrío, lo mira, hemos hablado. Y que la gracia preveniente tiene que ver con esto. Con un atraer del Padre por el Espíritu Santo. hay varias veces, ¿vale? Que te preguntan siempre, son las preguntas estas, ¿vale? Lo que estamos diciendo, lo que es ¿cómo era el primer fidei? O algo así era, que era el primer paso, ¿vale? Que el hombre podía dar un primer paso, ¿vale? Hacia Dios. Sí. Ya está diciendo el hermano Adán que no. Pero pues, entonces hay algunos textos, por ahí estaban diciendo, creo, que dice buscarme y me hallaréis. O algún versículo así me ha parecido leer. Y claro, entonces ahí surgen las dudas de por qué no se puede, por qué el hombre, desde su conciencia y desde las cosas visibles, no puede buscar a Dios. eh, porque la carne es enemistad contra el espíritu. A ver, algunos dicen ahí, el que me busca me halla. A ver, esos textos no se pueden sacar de su contexto, ¿vale? Por ejemplo, dice la Biblia, y me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿A quién se lo dice eso? A los israelitas que tenían conciencia de que Dios existía, a los israelitas que habían tratado con la ley desde que nacieron, a los israelitas que ellos están preparados para ser restaurados escatológicamente y reinar con Cristo en el milenio, ¿vale? Eh, He visto más esto por ahí. Por ejemplo, el hijo pródigo volvió, fue por su voluntad. El hijo pródigo es una historia inventada que no tiene nada que ver con alguien que voluntariamente decide ir a Dios. El hijo pródigo ya conocía al padre y salió de la casa del padre. Y otra cosa, que es una parábola que tiene que ver con la restauración de Israel. Las dos casas, Claro, los dos eso sí. hermanos del único padre, el padre de Israel y Judá. Lucas El dice, problema muchas veces que veo es que hemos hecho aplicaciones porque yo entiendo algo, ¿vale? También. Para los que, por ejemplo, el Adán y yo también, ¿vale? Decimos que eso lo estableció y lo puso lo del hijo pródigo, hablando de la restauración de las casas de Israel y todo eso. Pero muchas veces nosotros, por ejemplo, lo recogemos para nosotros. ¿Por qué? Porque cogemos algo acomodaticio de la escritura que se puede aplicar para nosotros también, para tener una enseñanza, y eso es bueno, ¿vale? Pero quiero que se entienda, el contexto histórico es el que está diciendo Adam. Luego, claro que podemos hacer aplicaciones, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Dios te bendiga. Sigue, Adam, sigue. y eso hay, Hickey dice que somos dos entidades, no somos dos entidades. Tú no eres dos personas, tú no eres dos entidades pensantes. Con el espíritu piensas de una manera y con la mente piensas de otra. No, tu alma es una, tu espíritu es uno y tu cuerpo es uno y tu alma, cuerpo y espíritu son un solo ser. Tienes un solo pensamiento, no 50 pensamientos. Cuando tú piensas una cosa o piensas otra, lo piensa tu misma alma, no tiene 50 almas dentro. El alma es el ser pensante. Entonces no eres dos entidades pensantes, eres una entidad pensante, que se dice que habita en el alma, el pensamiento, el cúmulo de todo pensamiento, y que el espíritu es lo que se conecta con Dios y el cuerpo es lo que tiene vida aquí en la tierra. El cuerpo es la vida que se exterioriza, la vida es el espíritu y el alma, y está exteriorizada en materia. Ahora, que somos dos partes, material e inmaterial. La inmaterial compuesta de dos y la material solo una, la carne. Vale, eso sí, pero no somos tres entidades ni dos entidades. Somos una sola entidad que está dentro de este cuerpo de carne. Ya está. Pero la carne sola no piensa. Cuando la Biblia habla de la carne,
que la carne es enemistad contra Dios, los deseos de la carne, todos esos deseos, todas esas voluntades son almáticas. No tiene nada que ver cuando la Biblia habla de corazón, no habla del órgano, si el corazón no piensa, ni nada de eso. Lo que piensa es el alma. Es el Mira, cerebro que no, tiene no, 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 funcionamiento, los deseos del alma. Ni siquiera no nos es pare- el cerebro independiente del alma lo que piensa. bien, no nos paremos mucho porque es un tema complicado, ya lo sabemos, porque lo estamos viendo. Cada vez que hablamos de estos temas es complicado, ¿vale? En primer lugar, por la concepción que hay. De todas maneras, están diciendo, pues ves, ya nos metemos en, porque si estamos diciendo que el ser humano está totalmente depravado y no tiene una plena voluntad para acercarse al Señor ni nada, entonces está diciendo que entonces Dios le da gracia a unos sí y a otros no para poder acercarse. No, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo dice Tito 2:11. La gracia de Dios se revela por medio del Espíritu Santo, así es como se revela. Arminio decía que la gracia era la persona del Espíritu Santo. Eso decía Arminio. Agustín de Hipona. Decía que, y Arminio también lo tomó, vamos, que la gracia era el Espíritu Santo. Y Pelagio decía que la gracia era el libre albedrío. Como el libre albedrío era lo que te llevaba a decidir voluntariamente ir a Dios, él decía la gracia es el libre albedrío. Y Agustín decía, no, la gracia es el Espíritu Santo. Nuestro libre albedrío no tiene capacidad para ir a Dios. Ahora, la gracia preveniente se revela a todos los hombres, absolutamente. Todos los hombres en un momento de su vida, el Espíritu Santo les da testimonio en su mente, en su razonamiento, de ir en busca de Dios. Pero no que salga en ellos de por sí mismo, porque ninguno puede ir a Dios si el Padre no lo trajera. Hay que tener ese texto presente constantemente. Es Jesús el que dice, ninguno puede venir. Solo Dios lo puede traer a mí. Solo el papi. Se acabó. Eso lo enseña la Biblia. Es solo eso. Eso es la depravación total. Es que no tienes capacidad para ir en busca de Dios por ti mismo y hacer el bien divino, o lo que llamaban los remonstrantes y Armiño, el bien verdadero. Que luego, después de la remonstrancia, salió el sínodo de Dort, que de ese sínodo es lo que, bueno, fue un abuso contra los arminianos, porque era políticamente el sínodo de Dort tenía todo a su favor, ¿vale? Y todo lo que han liado con el arminianismo ha sido todo porque políticamente eran los jefes. Todos los políticos eran calvinistas. Los políticos normales. Zapatero, bueno, Zapatero ya no está, antiguamente. Esto del PSOE, el Podemos, el de la coleta, todos calvinistas. Entonces yo quiero establecer doctrina arminiana y cogen todos estos y me tachan, me hacen hombres de paja, se inventan todo, dicen cosas que creo y no creo, y así. Creo que les dejaron hablar 4 o 5 veces en lo que tardó el sínodo años establecer. A ellos les dejaron hablar, pero como acusados. Era como un juicio y les dejaban hablar como acusados en el sínodo de Dort. Por eso podían ellos decir lo que ellos querían y luego cuando los arminianos venían y tímidamente contradecían, venían como acusados y les decían no, porque pum, 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 y a la fuerza y los echaban, o sea, no los dejaban ni hablar. Eso fue un abuso totalmente, ¿vale? Fue un abuso Qué lo de la simpáticos, remonstrancia del ¿no? sínodo. Sí, es que era toda, como dice Israel Gavarri, los aplastaron. Claro, es que fue como hormiguitas y un hombre de 150 kilos pisándolos. Y tú pones la hormiguita encima del muro, la dejas moverse, pero le rompes una pata, pues eso es lo que hacían con ellos. De hecho, después del sínodo de Dort, había un arminiano muy importante que era un fenómeno poniéndolo, le cortaron la cabeza en público, Ah, solamente por sí, ser arminiano. Claro. O sea que el calvinismo hizo un abuso. Y luego se hicieron todos estos hombres de paja porque Phillips ya se desvió y el arminianismo ya se borró, por un tiempo se borró lo que era arminianismo clásico, lo que es arminianismo de hermano. oración. Hermano, yo me encuentro a mucha gente que dice que no, que los calvinistas nunca hicieron nada. Es más, Calvino nunca mandó al Servet ni nada, no hicieron nunca nada, que era porque los arminianos eran gente que levantaron muchas herejías y querían pervertir a las personas de su fe.
Claro, para ellos el arminianismo era una herejía, pero Arminio sí participó en la carta que ordenó matar a Miguel Servet. Eso lo sabe todo el mundo, aunque quieren evitarlo, ¿Sí? como, como muchos quieren evitar cómo Lutero empezó a hacerse antisemita un poquito. También quieren limpiar su imagen, tenemos que No, aceptar bastante. que terminó su vida siendo Pero de todas antisemita. maneras, lo de Lutero es un tema, algo le pasaría al hombre, ¿vale? Porque hay que entender, yo he leído, por ejemplo, al principio de Lutero y hablar muy bien es más, les llamaba hermanos a los judíos y que había que ayudarles. Y después se trastornó, algo le pasó al hombre. Pero Sí, bueno, vamos a lo que vamos, que el otro tema es muy largo también. Lutero lo que le pasó es que no podía contradecir a los judíos y los judíos eran muy tercos y finalmente se enfadó y dijo hay que exterminarlos a todos, hay que matarlos. Hoy día los de Hitler utilizan muchas frases de Lutero, del libro de Lutero. Lutero contra los judíos se llama. No lo Mira, leáis. dice Israel Gavarri, mató a Servet y tenía amargado todo Ginebra. Que nos lo inventamos todos nosotros, hermano. Créetelo de verdad. No sé cómo, no me lo preguntes cómo, nos lo inventamos. No está en los libros de texto, de historia y todo eso. No existe, hermano. Es un invento nuestro. Pero bueno, gloria al Señor. Lo de matar a Servet no Seguimos. es un invento, Adán, ¿eh? ¿eh? Actuó en la muerte de Servet, que era su amigo, porque Servet expuso cosas que no creían. Es que antes el que no creía como ellos los mataban, ¿vale? En el tiempo de la Inquisición, en nombre del calvinismo, más bien del calvinismo, mataron a muchos. Y justo después del Sínodo de A Dort, muchos. mataron a un herminiano muy importante en público, le cortaron la cabeza. En el libro de que os he puesto por ahí 20 veces, hoy lo ha compartido, un muchacho ha compartido libros y uno de ellos ha sido el que he Sí, dicho muchas veces que os Dios lo leáis. bendiga mucho. Pues uno de ellos es el que explica, te da el nombre, la fecha, el apellido y todo. Le cortaron la cabeza y te dice quién lo hizo, ese libro. Anda, ¿eh? Pero has visto, todo esto luego al O final sea es un que invento. lo que vamos repasando, incapacidad para ir a buscar a Dios. Porque alguno decía, entonces, ¿Dios no tiene libre albedrío? Claro que no tiene libre albedrío. En el concepto en el que enseñan los hombres el libre albedrío. Es totalmente libertad para hacer lo que me dé la gana. Dios no puede pecar. Su libre albedrío está sujeto a su naturaleza. Eso es lo que es libre albedrío realmente. Y luego, la gracia ¿Eh? preveniente, ¿se puede rechazar que alguien ha dicho por ahí? Claro que se puede rechazar la gracia preveniente. La Biblia dice, vosotros existís al Espíritu Santo como vuestros padres. O en el de Lucas, el famoso que el otro día lo habló Israel, estos rechazaron los designios de Dios en cuanto a ellos no siendo bautizados por el bautismo de Juan. O Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que la gracia irresistible está por toda la Biblia, aunque no lo quieran aceptar. Aunque estamos depravados en nuestra miseria, depravación, sumisión. Lo que está, mientras tú lees el del hermano Richard, Dios te bendiga, saludar a todos, Dios os bendiga, a Johnny Cerreruela, a Tony, nuestro moderador, Dios te bendiga mucho, nuestro hermano Israel, todos, en fin, Jesús Jiménez, Dios os bendiga a todos. Eh, lo que dijo el Israel el otro día, ¿vale? Importante, ¿vale? Lo de Lucas 7:30 y lo que ha dicho ahora mismo mi compi. Escuchadme bien. En las Biblias críticas, ¿vale? La crítica textual no quita los verbos. No sé, lo he leído dos veces ya y las dos veces lo he explicado. Los dos verbos están ahí. Uno de ellos en aoristo. Aoristo. Y están Sí. ahí, los verbos están ahí, ¿vale? Aunque, ¿sabes lo único que es añadido y que entiende la crítica que es añadido? Juan, ya está. Todo lo demás sigue estando ahí, ¿vale? Así que, hermanos, es lo que hay. Estaba diciendo nuestro moderador, el Tony Sánchez, dice, Calvino, Lutero, tal. Sí, hermano, lo mejor siempre Cristo, por supuesto. Nosotros, nuestra fe, somos cristocéntricos, como decía el Chuchi de Bilbo el otro día. Somos cristocéntricos, hermanos, sí, pero hay que entender que quieras o no quieras, estás dentro de un sistema teológico. Y eso es una verdad. Aunque digas, no, yo no creo ni en uno ni en otro, pero estás en uno. Sigue, sí, Adam.
o coincide con un sistema teológico. Por ejemplo, todo lo Claro, que creo yo coincide con arminianismo clásico. Luego, quizá Arminio diga cosas con las que no estoy de acuerdo del todo. Por ejemplo, cuando dicen, la gracia no es una manifestación de Dios, la gracia es una persona, el Espíritu Santo. Eso lo decían los reformadores. Yo no creo que la gracia sea literalmente el Espíritu Santo. El Espíritu de gracia. Bueno, es que el Espíritu se manifiesta como gracia. El Espíritu de verdad no es que la verdad sea Él literalmente, sino metafóricamente. Eso es una forma de espiritualizar el sentido de la palabra. ¿Sabes? ¿El Espíritu Santo es fuego? No. Figuradamente tiene efectos de fuego purificador, pero no fuego, como prediqué en la prédica esa que te pasé. ¿Es una paloma? No. muy buena Una prédica. que se manifestó en forma de, Os lo de recomiendo a paloma. todos. No le he escuchado más predicaciones, antes le he escuchado esa, ¿vale? Yo creo que es la única que le ha salido bien, Sí. pero muy buena, César de verdad, muy Jiménez, buena, muy bíblica, me gustó mucho. César Jiménez y Los Ángeles tienen libre albedrío. Lo mismo os digo. Los Ángeles, su libre albedrío está dominado por su naturaleza. Ahora, que en esa naturaleza la violaron en su tiempo, sí, ahora ya nunca lo harán. Pero el libre albedrío es la capacidad de hacer todo, por ejemplo, sin consecuencias no existe. Los ángeles no pueden pecar sin consecuencia. Ya está. El libre albedrío está dominado por la naturaleza, inclinado por la naturaleza. Libre decisión tenemos todos. Entonces podemos decidir ir a buscar a Dios. Eso enseña la Biblia que nuestra decisión es Hasta libre, los pero calvin, no tiene la capacidad de buscar a Dios. Simplemente. hasta los calvinistas, ¿vale? No los hipercalvinistas, los calvinistas normales que yo tengo amigos, te dicen que tienes para poder decidir, ¿vale? Lo que no te dicen es que no puedes ir a buscar tú a Dios. Claro, pero el asunto es de, ahora, diferencias entre calvinismo y arminianismo en la depravación total. En la depravación total, Arminio enseña que la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a unos pocos. Entonces, la gracia preveniente actúa en todos los hombres y ellos deciden aceptar o no. El calvinismo no. El calvinismo enseña el llamamiento eficaz, que Dios llama a los escogidos eficazmente y vendrán a Él. Y ahora, hay tipos de calvinismo, moderado o clásico. El llamamiento eficaz lo enseñan los dos calvinismos. El moderado te dirá que en el llamamiento eficaz puede resistir la gracia. Ellos sí creen en la resistencia de la gracia. Los que son calvinistas de 2 puntos, que hay calvinistas de 3 y de 4. Los que son de 2 puntos, que siempre son el primero y el último, depravación total y perseverancia de los santos, te van a decir que sí creen en el llamamiento eficaz, pero que puede resistir la gracia. O sea, tiene libre albedrío para resistir la gracia, no para acudir al llamado, porque tienen llamamiento eficaz. Pero eso solo a los electos, o sea, que creen en parte en la elección, aunque quieran hacerse calvinistas de 2 puntos, finalmente siempre son de 3 o 4. Es muy difícil que los separen, ¿vale? Siempre hablando con ellos, al final unen todos. Y el arminiano cree que Dios en la gracia preveniente atrae y tú tienes la decisión de aceptar o rechazar. No es un llamamiento eficaz. No es te llamas y vas a aceptar al Señor porque eres un electo. No, esa es la diferencia entre Calvino y Arminio. El calvinismo enseña que Él te llama eficazmente solo a los electos y sí o sí van a aceptar. El arminianismo enseña que Dios llama a todos y aceptan los que ellos deciden aceptar y los que deciden resistir, resisten. Mira, Eso es lo que enseña. te voy a trasladar esta pregunta, ¿vale? Porque va justo con el tema que estamos tratando. Juan, no nos metemos en cristología, hermano. Hoy por lo menos creo que no. Con este tema ya tenemos bastante. Eh, entonces, ¿qué diferencia hay entre voluntad y libre albedrío? Pues el libre albedrío es la capacidad para decidir todo lo que quiero hacer y llevarlo a cabo. Eso es lo que enseñamos como el libre albedrío. Hacer lo que quiera cuando quiera. Entonces, ¿por qué digo que el hombre no tiene libre albedrío en el concepto que se enseña? Que sí enseño que tiene libre albedrío, pero no como se enseña, porque el hombre no tiene capacidad de ir a buscar a Dios, ya está. Como se enseña libre albedrío en ese concepto, creo que Dios tampoco lo tiene.
porque el hombre, o sea, Dios, nunca va a pecar. Él nunca va a tomar la decisión de pecar. Entonces, libre albedrío no es hacer lo que te dé la gana. Libre albedrío es tener libre decisión. Por eso, tú siempre que veas libros de, del tiempo de los reformadores, más que libre albedrío, vas a ver muchas veces libre decisión, voluntad libre, libre voluntad, pero libre albedrío pocas veces, ¿vale? Sobre todo van a hacer hincapié en libre voluntad, voluntad libre, libre decisión, libertad de decisión. Van a hacer hincapié en esas frases, porque el libre albedrío, como se explica, está muy distorsionado. Bueno, que no lo enseña la Biblia en cuanto a nosotros. No tienes la capacidad de ir a Dios. Por eso creo que no tienes la voluntad de decidir ir en busca de Dios, porque la Biblia dice que eso tiene que ser por la gracia precedente. Ya está. Bien, Juan, seguimos. Dios os bendiga a todos. Jesús tenía libre albedrío. Pues libre albedrío, ya, sí, entramos en Jesús. Otra vez os digo, para mí Jesús no podía pecar, porque se le aplicaría a la única persona de Cristo. Cristo no eran dos personas, era una. Y la filosofía del sujeto de atribuciones, sujeto de atribuciones, la haría recaer la consecuencia sobre la única persona. Y era divino humana. O sea, Dios no puede pecar, Jesús no puede pecar. Eso es lo que creo. Entonces el libre albedrío estaba dominado por su naturaleza. ¿Los ángeles perdieron el libre albedrío en su rebelión? No, es que no, es que el libre albedrío, como se quiere explicar, no existe. Los ángeles Otra después vez de ahí. caídos, claro, los ángeles después de caídos ya no tenían la posibilidad de volverse a Dios. Entonces el libre albedrío, como se explica, no existe. Como se explica de poder hacer lo que yo quiera, conforme quiera y encima ir a Dios. Ese es el libre albedrío que no estás de acuerdo, ¿no, Adán? Claro que no existe en la Biblia. Y además que eso ni siquiera se le puede aplicar a Dios, como os he dicho antes. En ese sentido, ni Dios tiene libre albedrío porque Él nunca va a pecar. Y Jesús en ese sentido tampoco tiene libre albedrío. Tiene libre voluntad, libre decisión, pero no libre albedrío en ese concepto que se enseña. Esa es Bien, la locura. proseguimos, ¿vale? No nos vamos a parar aquí porque si no veo que ya empezamos además con Cristología. Hermanos, no te preocupéis, ya haremos más de Cristología, además que nos gusta a todos, ¿vale? Mira, me ha preguntado un hermano aquí, ¿dónde está Johnny Cerreruela? En el grupo han puesto libros de Arminio, ¿vale? Recógetelos, ahí están. El hermano, que Dios lo bendiga mucho, nos lo ha puesto ahí y encima gratis, hermanos. Así que os hace falta leer, ¿vale? Sobre todo, no leer, por favor, lo vuelvo a repetir. Alan, soy pesado en esto porque lo he visto. Si tú vas a una página de reformados, fácil, no vas a ver los puntos de vista de Arminio, vas a ver semipelagianismo y vas a ver, sí, vas a ver este tema, ¿vale? Pero no vas a ver lo que realmente creía Arminio. Me costó a mí creerlo un buen rato, que dije, yo no puede ser que todas las páginas que entro esté todo el rato lo mismo. Hasta que al final encontré tengo un libro y lo tuve que copiar de ahí. ¿Por qué? Porque lo que había en las páginas no era arminianismo, ¿vale? Os lo vuelvo a repetir, porque yo creo que esa es la gran dificultad que hay, Adam. Sí, porque incluso Francisco La Cueva en su libro, en el tomo 5 de la formación teológica para estudiantes, o no, no recuerdo cómo se llama. ¿Recuerdas cómo se llama esa serie, David? De ¿El Francisco qué, La Cueva. perdona? El libro ese de las doctrinas de la ¿El qué? gracia, de Francisco La Cueva, el tomo 5. ¿De la doctrina de la gracia? Sí, ¿cómo se llama esa serie? Teología, Ah, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí, claro, los libros, el clásico de Francisco La Cueva. esa serie. Pues en Que esa yo creo serie, que casi todo lo tenemos en casa. el tomo 5, que es la doctrina de la gracia, dice, el arminianismo creía algo muy semejante al semipelagianismo, o dice muy parecido o muy igual. O sea que incluso Francisco La Cueva
para mí personalmente cayó en ese error, aunque es un experto en 20.000 temas, ahí cayó en ese error, en fijarse en los seguidores de Armiño, pero no en la remonstrancia ni en Armiño. O sea que de los volúmenes de Armiño no sé si se leyó alguno, porque Armiño decía por todos lados Adam, que estaban depravados. Adam, me encuentro de verdad, y esto lo digo así públicamente porque esto quiero que lo cojáis, ¿vale? Me encuentro varias gente metiendo al niño herejías que no son suyas, ¿vale? Es que no son suyas. Ir a las fuentes. Por ejemplo, Adam, hay uno que habla muy mal sobre la persona de Cristo, ya que os gusta hablar de cristología como a mí, habla muy mal de la persona de Cristo, unas herejías muy feas, ¿vale? Pero no son de Arminio. Además, en el libro este que me pasaste, Adán, lo pone muy bien, muy claro. Sí, las fotos las puse, lo que creía Armiño con Les sus pusiste en citas, el grupo. porque le decían que era de la doctrina de el socianismo o algo así Socialismo, le llamaban, que socialismo. hablaba de Cristo cosas que no eran verdad. Y puse las fotos de que él creía en Cristo con dos naturalezas, que era divino, que era humano 100%, él no tenía ninguna herejías en cuanto a eso. De todas formas, tenéis por ahí las fotos que las puse a posta. Si no lo ponemos como comunicado después. Formación Claro, teológica evangélica. Esos son los libros que me refiero, sí. Francisco La Cueva él mismo cae en ese error. Pero si tú vas a las citas de los volúmenes de Arminio, literalmente vas a ver cómo los arminianos tienen que creer en la depravación total. Los que no creen en la depravación total son semipelagianos o pelagianistas, o pelagianos. Pero arminiano clásico cree en la depravación total. Incluso Socino, ese es el que digo, el socianismo, Socino. A socialismo. él le decían que creía en eso, en el socianismo. Y no es Claro, así. es que es que me lo he encontrado varias veces, ¿vale, Adán? Y por lo visto se le han metido a Arminio, pero de una forma descarada, ¿vale? Pues el problema real, no ir a las fuentes, no fiarte de una página web y ahí está, también sabes qué pasa, la guerra de la información que se llama hoy en día, en la cual tú vas a páginas web, pero no estás viendo las fuentes, ¿vale? Tú estás viendo algo que el hombre crea así o lo ha puesto. ¿Vale? Pero no es la fuente. Ese es el problema, Adam, porque yo lo digo, mira, como nosotros somos jóvenes, ¿vale? ¿Qué haces? Pues una cosa rápida, intentas buscarlo por el Google o cualquier buscador y te sale un puñado de resultados, pero hermanos, la página no te lleva a la fuente, ¿vale? Entonces, claro, tened cuidado con eso, ¿vale? Ahora, quieren hablar cristología, Josué Dadón. Vamos a hablar la última parte, que es la gracia preveniente, si le enseña la Biblia o Eso, no. La Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces son todos. Luego, es para todos la gracia preveniente. El Espíritu Santo convencerá de pecado al mundo, por cuanto no creen. Entonces, el convencimiento de pecado es para todo el mundo. Luego, a Lidia dice la Biblia que Dios abrió su corazón para que atendiese las palabras de Pablo, no para que creyese irresistiblemente, sino para que prestase atención a lo que Pablo decía, dice la Biblia. Algunos dicen que ese abrir del corazón es la regeneración antes que la fe. Eso no lo creemos nosotros. Nosotros en el orden de salvación creemos que va la fe antes que la regeneración. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, en la depravación total, la gracia preveniente es que la luz de Cristo vino y alumbró a todos los hombres, dice la Biblia. Alumbró a todos los hombres para salvación. Y que la gracia se ha manifestado para salvación a todos. Eso es el orden, urdo salutis, el orden de salvación. Ahora, ¿qué enseña la Biblia de urdo salutis? Que habiendo oído el Evangelio, y habiendo creído, fuisteis sellados. Esas tres palabras están en auristo, no ingresivo porque no existe, están en auristo y quiere decir, te te voy a poner un vídeo, a verás, lo voy a poner al grupo para que lo escuches, te va a gustar. vale, las tres palabras de Efesios de 1:11 creo que es, habiendo oído, fuisteis creído, habiendo oído y habiendo creído en la palabra, fuisteis sellados con el Espíritu. Las tres palabras es en auristo, quiere decir que en el momento, perdona, esto se ha cambiado, Dale la vuelta, Adal. sí,
en el momento en el que oísteis, creísteis y fuisteis sellados. Eso es lo que originalmente se diría traduciendo los tres términos en auristo. Habiendo oído, creísteis y fuisteis sellados. Seguidamente. Eso es los tres verbos en auristo en ese texto. Entonces, el orden de salvación es que primero escuchamos, después creemos y después somos sellados en un mismo, eh, en un mismo tiempo, no en tiempos separados, porque Eso, ahí se extiende a otra doctrina eso. calvinista que dice que ahora oyes, No, después no. puedes creer cuando te dé la gana y después eres sellado después de creer no sé cuánto tiempo, no. Por eso decimos verbos auristos, porque en el momento en el que oyes y crees eres sellado. Automáticamente las tres cosas suceden a la vez. Cuando eres convencido de pecado y creemos que puedes rechazar esa gracia, ¿vale? Tanto la preveniente como la gracia subyaciente, que es la que te hace creer y ser santificado en medio del cristianismo, porque después de la depravación total, enseñamos que Dios en su gracia por el Espíritu Santo nos llama a buscar a Dios, que eso lo enseña la Biblia, que Él nos convence de pecado, que nosotros no vamos ni en busca de Dios, ni nosotros nos convencemos a nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo el que convence, y que cuando ejercemos fe, que es el Espíritu Santo el que pone la fe para creer, tú crees porque te convences y aceptas el mensaje que estás escuchando. Y entonces nace en ti la fe que Dios pone, pero es una fe que provoca Él, no una fe que nace en ti porque tú quieres tener fe, sino es una fe que provoca Él por medio del convencimiento. Por eso es un don. Por eso decimos que la fe es un don, en el sentido que un don común es a todos los que escuchan el Evangelio, esa fe está para todos, como la gracia está para todos, pero no todos se aprovechan de ella. Y la fe de la misma manera, todos los que no ejercen fe se van al infierno. Como decía Armiño, todo el que pasa por este mundo sin fe se pierde. Ya está. Y la gracia subyaciente es que incluso en nuestra santificación, nuestra voluntad se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Es Él el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él en nosotros, no nosotros mismos. ¿Por qué te Muy ríes, bien. José? Seguimos. ¿Eh? No. Perdóname, Adán. Porque te ríes, digo, estará viendo preguntas o algo. No, porque tenemos un tema complicado ahí, ¿vale? En el tema que has dicho ahora mismo, este último, ¿vale? Es un tema complicado, ¿vale? Porque está muy dividida la cosa, ¿vale? Hay gente que piensa que alguien puede ser luego inocente cuando se presente delante del Señor, ¿vale? Entonces, como puede ser inocente, puede ser salvo, de todas maneras. De todas maneras, mira, es que hay un tema que a mí, por ejemplo, ya me conoces, Ada, no me gusta meterme en temas de lo que es salvación, ¿vale? Porque creo que es algo muy serio y algo muy fuerte, ¿vale? Porque el libro de la vida dice que nadie podía mirarlo ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, solamente el Cordero, ¿vale? Entonces es un tema difícil, ¿vale? Y hay gente que piensa que, claro, como no escuchan el evangelio, que dices que es el don, ¿no? Común, pues entonces luego se pueden presentar en el cielo y ser inocentes y tener salvación por medio de las obras o por medio de lo que ellos hayan podido hacer aquí en la tierra, ¿vale? Es un tema muy difícil, escabroso y por eso me he Yo, reído, no por otra cosa. sabes que pienso que no, porque la Biblia enseña que incluso las buenas obras no son justicias en cuanto a Dios. La Biblia dice que Abraham obró y no fue justificado por las obras. Dice, y si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice. O sea, que es que no justifica para con Dios ni las buenas obras que Abraham hiciese. Fue justificado Dice, cuando creyó. ya que nadie. Dice nadie, dice hermano, yo sé que son temas difíciles, pero es que la Biblia es muy radical en esto, como está diciendo el Adam, dice, nadie se justificará por las obras. Dice nadie. Si dice nadie, pues me parece muy fuerte decir que sí, que alguien se puede justificar por sus obras. Yo creo que se me entiende, lo decimos con cariño, ¿vale? ¿Que preferimos estar confundidos? Pues claro que sí.
Dicen que explique que la caída no es una enfermedad, sino una imputación judicial. Es lo que he dicho antes al principio, he explicado que en Adán todos mueren, dice la Biblia. Que un hombre pecó y pasó la muerte a todos los hombres, dice la Biblia. Judicialmente todos estamos muertos en nuestro espíritu. Dime, dime. Espera, mira, que ves, mira, nuestro hermano Israel Galarri, por las obras de la ley, es otra cosa, pues más razón tienen, porque si son obras de la ley, más razón tienen para justificarse, ¿entiendes? Porque la ley es santa, buena, ¿entiendes? Y si aún siendo la ley santa y buena, no son justificados por la ley, por las obras de la ley, pues menos por las naturales del ser humano caído, como está diciendo el hermano Adán. Pero es un tema complicado, que a mí no me gusta meterme. Sigue con el tema de Arminio, Adán, que creo que es importante. Sigue. No, si ya no hacen preguntas, más o menos hemos tocado prácticamente todos los temas, siempre, como siempre, volando, más o menos. Hemos enseñado la depravación total, hemos enseñado que el libre albedrío sí existe, pero no como lo enseña la gente, sino que está condicionada a las naturalezas y que en nuestro libre albedrío no tenemos la capacidad de ir a Dios. Como hemos dicho, nadie puede ser justificado por obras. Jesús, aplicamos el mismo principio, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Eh? Ya no puedes decirme que eres semi-pelagiano, David. Aplica el mismo, aplica el mismo principio a todos los versos, ¿eh? Sí, hombre, yo siempre lo he dicho, ¿vale? Lo que pasa es que yo siempre lo digo, yo soy un estudiante, sigo aprendiendo con todos, ¿vale? Hay cosas que la razono, por ejemplo, lo que me está diciendo el Adán, ¿vale? La razono y pienso, pues en esto pues tienes razón, ¿vale? A veces nos cuesta más desaprender que aprender, lo digo por mí, ¿vale? El primero, porque a veces cogemos cosas y luego nos cuesta soltarlas, aunque veamos la evidencia bíblica, nos cuesta, ¿vale? Pero tenemos que seguir, yo creo, vamos, y disculpadme todos los que estéis viéndonos, ¿vale? Creo que tenemos que ser, pues, eso, sin más, humildes, como dice el Señor, y que podemos seguir aprendiendo unos de otros. A ver, yo al principio cuando vi en la Biblia que enseñaba la depravación total, al principio yo decía, soy calvinista, porque no puedo negar la depravación total. ¿Cómo voy a negarla si está en la Biblia? Claro, Me ¿por pasó a qué? mí con la seguridad de la salvación, hermano. Claro, ¿por qué? Porque todo el mundo te enseña que la depravación total es calvinista y que si crees en que el hombre no está depravado, eres arminiano. Y de semipelagiano ni nos hablaban, en mi vida me habían hablado. Con el José del Centro siempre me dijo, siempre, desde hace años, todo Filadelfia suele inclinarse a creer cosas que no saben ni de dónde vienen. Dice, hay muchos semipelagianos. José me lo decía, y es que es verdad que hay miles de semipelagianos. Hay miles de semipelagianos. Bueno, para mí personalmente pienso que la mayoría. Y algunos en el libre albedrío son pelagianos puros, que el libre albedrío está intacto, intocado, que no ha pasado nada con él. No, el libre albedrío no tiene capacidad de ir a busca de Dios. Y con la salvación no son semi, son pelagianos, completos. Porque ponen la salvación muchas veces, yo me acuerdo, yo, hermanos, como muchos de vosotros que estáis viéndonos, yo he crecido en Filadelfia, ¿vale? Y siempre, Adán, yo escuchaba eso, de verdad, que hoy pecabas, hermano, o caías, por lo que sea, y al otro y ya te habían borrado el libro de la vida. Y al siguiente día te arrepentías y otra vez el Señor te perdonaba y te volvía a escribir en el libro de la vida. Y claro, Eso es, luego ves la seguridad de la salvación en la Biblia, ¿vale? Que no estamos diciendo que salvo siempre salvo, ¿eh? Que no, quede bien claro. es el Pero problema. creemos en una seguridad de salvación. Sí, Sigue, claro. sigue. Si este es tu tema, Adam, sigue. Miguel pregunta de qué hablamos. Hablamos de arminianismo y calvinismo. Eh, a ver si hay gente que está preguntando. Johnny dice Mira, que por qué se te, enseña en las iglesias. Es normal que nos enseñe, porque es algo que se tiene que hablar de tú a tú o en estudios, pero no se va a enseñar desde un púlpito. Una anciana no necesita escuchar esto, por ejemplo, se van a aburrir. Hay que tener misericordia de los ancianos.
Que sí, hombre. Lo malo somos nosotros, que tenemos mucha información, tenemos todos los medios y no querer estudiar. Ese es un problema. Y no empezar con que el Señor te lo revela y cosas de esas, ¿eh? Hay que leer y estudiar. Mira, seguimos con lo mismo, ¿ves? Compañero, mira, nuestro hermano Israel. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, como que ahí el razonamiento les dará una justificación. Por ahí No, va la cosa. todo lo contrario. Mira, os voy a explicar Romanos 1, 2 y 3, ¿vale? Romanos 1, 2 y 3, Sigue, sigue. lo que nos quiere explicar Pablo en Romanos 1, 2 y 3 es que el hombre no tiene excusa para con Dios, que por ahí comienza. El capítulo 1 dice, de modo que los hombres no tienen excusa. Y ahora dice, eh, los, los bárbaros, creo que eran, o los moralistas, o los judíos, Moralista. cualquier tipo de gentil, ¿vale? Lo primero que enseña es que no tienen excusa porque la creación da testimonio de Dios. Entonces, cuando alguien diga, es que yo no sabía que tú no existías, Dios te dirá, yo te daba testimonio de mi eterno poder y deidad por medio de las cosas creadas y tú te revelabas como una criatura. No tienen excusa porque la creación da testimonio de dos. El segundo testimonio, los judíos, en qué aprovechará ser judío? Y les dice, en mucho, tienen la ley. Ahora, y luego los gentiles decían, sí, pero el que no tenga la ley ni se dé cuenta de la creación, y decían, tienen la ley de su conciencia. Por eso dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Cuando Él se encuentre en el juicio alguien que le diga, es que yo no sabía que existían estas cosas, le dirá, ya, pero en tu conciencia tú sabías que adulterar estaba mal y adulteraste. Es que yo no, ya, pero tú sabías que violar a tus hijos estaba mal y los violaste. Es que yo no sabía, ya, pero tú sabías que maltratar a tu mujer estaba mal en tu conciencia y la maltratabas. Esa conciencia Dios la va a utilizar como base legal para imputarle la justicia. O sea, lo que está diciendo ahí, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios va a poder enjuiciar a todos los hombres porque el que no tiene la ley tiene la creación, el que no tiene la creación tiene la conciencia. Por eso dice, ya hemos acusado, lo que dice Pablo en esos versos, léelos, ya hemos acusado a todos, judíos y gentiles, que todos están en pecado, que todos están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todos tienen conciencia del bien y del mal, ya sea por la ley de la Torá o por la ley de la conciencia. Eso es lo que está haciendo Romanos 3. Romanos capítulo 1, 2 y 3. Entonces, cuando llega a la ley de la conciencia, dice su conciencia y su razonamiento le dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando vengan al juicio, le dirá al Señor, si tú sabías que estaba mal, si tu conciencia te daba testimonio, tu razonamiento te va a defender y te va a acusar. ¿Y tu razonamiento cuál es? ¿Has hecho mal? Sí, he hecho mal, pues condenado. Porque ellos van a aceptar que evidentemente hacían mal por la ley de su conciencia. Ya he dicho que es un tema complicado, ¿vale? Yo lo sé que es un tema complicado, pero de todas maneras hay que pensar también otra cosa, ¿vale? Que podemos caer muy fácil con esa manera de pensar en el universalismo. No en el extremo, pero sí en otra parte, porque ya estamos anunciando otra parte, otro camino a la salvación. A ver, el universalismo. El universalismo se enseña en la doctrina de la expiación. Y nosotros, aunque no lo creamos, lo que has dicho antes, nos encajamos en una doctrina. Nosotros, Filadelfia, encajamos en el universalismo parcial. Encajamos ahí. Dios murió por todos, pero solo se salvan los que ejercen fe. Nosotros, Filadelfia, encajamos en ese, se llama la posición ortodoxa universalismo parcial. O sea que eso existe entre nosotros y lo creemos. ¿Qué es universalismo parcial? Que Dios se entregó para salvar a todos los hombres, pero solo se salvan los que ejercen fe.
Eso es universalismo parcial. La posición de una de las cuatro posiciones de la expiación limitada. Ilimitada, vamos. O sea que si hablamos de Sí. universalismo se puede complicar la cosa, pero que existe. Je- eh, Otra vez dice Israel, no se podrá justificar delante de Dios nadie, pero eso no quiere decir que Dios use esto para condenarlos. Más bien su gracia puede alcanzar a aquellos nunca escucharán el mensaje de salvación, defendiéndolos o acusando sus razonamientos. No, no se puede sacar el texto del contexto. El contexto es que Dios ha puesto la ley de la conciencia, ha puesto la ley, ha puesto la creación, para que ninguno tenga excusa delante de Dios y en su conciencia sepan lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, cuando vayan al cielo va a decir, sabías lo que estaba bien y lo que estaba mal y hacías el mal a conciencia. Por eso dice, ya hemos acusado a todos, judíos y griegos, que todos están bajo el juicio de Dios, para que toda boca se cierre y todos se queden bajo el juicio de Dios. Es que eso es lo que enseña Romanos 1, 2 y 3. No enseña que su razonamiento le va a hacer ir en busca de Dios, sino que su razonamiento le enseña lo que está bien y lo que está mal. Chimpún. Pero no es Como dice, exégesis lo que puede hacer. como dice, corramos un túpido velo y si queréis seguimos con el tema del calvinismo y todo esto. De todas maneras, hermanos, yo sé que es complicado, ¿vale? El tío Luis también, mira, dice limitacionismo, que es peor. Hermano, por ejemplo, un budista, Es que, ¿ves cómo empezamos con todo esto? Un budista, pues bueno, ha vivido medio bien, entonces será también salvo. Un maometano, de estos que le adoran a los árboles y todo esto, también, para arriba. ¿Por qué? Porque ha vivido de una forma santa buena, entonces también luego se le aplica la salvación del cordero. Aunque no le haya creído, aunque no sé, es buscar otra vía de salvación que yo sinceramente no la veo tampoco en la Biblia, pero bueno, que vamos a dejarlo el juicio en las manos de Dios. Cuando estemos allí, el Señor verá lo que hace. Y lo que haga el Señor será justo y bueno. Amén. Seguimos, Adán. Yo quiero que hables un poquito y ya si quieres te dejamos, te dejo tranquilo. Yo quiero que hables un poco de la seguridad de la salvación, como la creía Arminio. Si te parece Como la bien, que ¿eh? Si no, sigue es tu tema. eh, Juan Jiménez, eso es rápido lo que voy a decir. Pero si hacían el bien, Juan Jiménez dice la Biblia, no hay ninguno que haga el bien siempre y nunca peque. No hay ninguno. No hay ninguno que pase por esta vida sin pecar. Y todo el que peca necesita del sacrificio de Cristo. Chimpún. Te puedes tirar toda tu vida haciendo el bien. Una vez que has transgredido un mandamiento, dice la Biblia que has transgredido todos. O sea, tú mientes y no eres mentiroso. Se te paga como al adúltero, como al mentiroso, como al asesino, como al codicioso, como al idólatra, porque has transgredido toda la ley. Lo enseña la Biblia. La paga del pecado es muerte. Un solo pecado sirve para condenarnos. Por eso se necesita el sacrificio de Cristo. O sea, un indígena que peca una vez al infierno si no tiene la fe de Jesús. Eso es así. Y otra cosa que dice, Pablo enseña a los atenienses que creó todo para que busquen a Dios. Exactamente, la creación da testimonio de su eterno poder y deidad. ¿Y qué hacen los hombres con ese testimonio? La ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que hacen los hombres. Cuando ven la creación de Dios, cambian la imagen de Dios por cuadrúpedos. Eso es Romanos 1. Mira, José María, léelo, por favor. Dios te bendiga, maestro. Claro, somos salvos por gracia por medio de la fe. Y además que no hay otra entrada al cielo, no hay forma de ir a Jesús si el Padre no te trae. No hay forma de ir al Padre, dice la Biblia, que la única entrada al Padre es el Espíritu. O sea, quien te trae al Padre es el Espíritu. Y el Padre te lleva a Cristo para ser justificado. Sin la imputación de la justicia de Cristo no hay salvación. Que eso sé que es difícil de encajar, porque hemos hecho una doctrina humanista más que bíblica. Pero bíblicamente, ¿uno se salva sin Cristo? No. ¿Queremos hacernos más buenos que la Biblia? Sí, nos queremos hacer más buenos que la Biblia. No se puede ser más justo que Dios. La justicia que Dios nos enseña es que el que peca se va al infierno. No podemos hacer una... Dice, también hay multiforme gracia, es de mayor gracia para
tío Luis, la multiforme gracia de Dios se nombra una vez en la Biblia y habla de los dones. En Primera de Pedro capítulo 4 creo que es, habla de los dones. La multiforme gracia de Dios se está refiriendo a los diferentes dones con los que Dios se mueve en la iglesia para que Él se lleve la gloria. Bueno, esto se ha quedado en stand-by, ¿vale? Le he dicho de verdad, lo dejamos en manos de Dios y ya está. Ahora bien, el Adán y yo creemos en... Sí, hermano, esto se llama ser exclusivistas en Cristo. ¿Somos salvos? ¿Por quién? Por Cristo, por su obra redentora y es transferida a aquel que cree. Ya está. No, Adán, esto es lo que creemos. Claro, solo al que cree. Eso es el Al que universalismo cree. parcial. Eso es el universalismo parcial. Lo que está diciendo Luis y no sé quién más creo que es Israel es universalismo, no parcial, universalismo. Que es Pero una doctrina bueno, yo quiero ortodoxa, que ¿eh? me hables. Yo quiero que me hables a mí, ¿vale? Háblame a mí de esto y ya ahora si hay más temas de calvinismo y arminianismo, seguimos. Vamos a salirnos de la salvación. Ya hemos dicho que lo que haga el Señor en el día, en el gran día será bueno y justo, porque es Dios, ¿vale? Sea que lo que decís, lo que dicen algunos otros hermanos o lo que decimos nosotros. Yo quiero que me hables de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, Arminio y Sí, Calvino la enseñaban más o menos igual, ¿vale? Eso es en soteriología. Eh, las doctrinas de Arminio, Pelagio, Agustín, Tomás de Aquino, Beza, todos esos es antropología, jamartología, soteriología. La salvación, ¿vale? Lo que hemos empezado, antropología, que es la depravación total, y jamartología, que es cómo afectó el pecado a nosotros, que encaja con la antropología. Y la soteriología es el método de santificación y la santificación final, cómo se ejecuta. La perseverancia de los santos tiene que ver con el Espíritu Santo. Quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré uno de carne y haré que anden conforme a mis mandamientos. Y la Biblia dice también en Filipenses 2:12, el supertexto de no de los arminianos, ese texto no es de los arminianos, ese texto es de los que quieren defender la pérdida de salvación por todos los medios, aunque sea sacando textos de contextos, que creemos en la pérdida de salvación, creemos en ella, ¿vale? Pero no por ese texto. sí. Filipenses 2:12 dice, como siempre habéis obedecido en mi presencia o mucho más en mi ausencia, eh, dice que seamos obedientes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí el ocuparse es obedecer, obedecer a la salvación, pero no cuidar temblorosamente para que no se escape en cualquier momento. Es que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer y el hacer, que en la regeneración se enseña que pondrá el Espíritu en nosotros para que andemos conforme a sus mandamientos. Hebreos dice que Él haga en vosotros, Él os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. O sea que la santificación, que es lo que llamaba el arminianismo llamaba la gracia subyaciente o subsecuente. Subyaciente es otra cosa, que es de Calvino. Subsecuente o algo así, subsecuente, que enseñaba que después de ser salvos, la gracia, o sea, el Espíritu Santo, porque ellos le llamaban al Espíritu Santo le llamaban gracia. La gracia era el Espíritu Santo, lo que he dicho antes. Entonces, entender algunas frases en esa terminología que utilizaban ellos. Como el Espíritu Santo estaba en nosotros, esa gracia nos hacía santificarnos. Entonces, alguien no se va a ir al infierno sin que esa gracia lo atraiga a él. ¿Vale? De buenas a primeras tú decides abandonar a Cristo y el Espíritu Santo no va a hacer nada. Eso no lo enseña la Biblia, porque la Biblia dice que Él es poderoso para guardarnos aún sin caída y presentarnos sin mancha delante de su trono, ¿vale? La Biblia dice que el Padre produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice que Jesús nos haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Dios Padre. O sea que es Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el que provoca en nosotros las buenas obras constantemente. Luego, la Biblia enseña la doctrina de la disciplina, ¿vale?
que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, que al que no disciplina Dios le trata como a un bastardo, que a los hijos Dios disciplina, ¿vale? Por esto creemos en la seguridad de la salvación, con posibilidad de apostasía, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo, la perseverancia de los santos, la cree Calvino también y Arminio, en esto sí coincidían, que Cristo nos guarda, que Dios Padre nos guarda y que el Espíritu Santo nos guarda, porque Él produce todas las obras buenas en nosotros para santificarnos. Y tenemos fruto de santificación porque nos sometemos a esa voluntad que impulsa el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, a la hora de irnos, la Biblia dice que Él nos azota y nos trae azote ahí estrato de dolor. O sea, a veces hay cosas, no quiero hablarlo claramente, que nos vienen y es porque estamos en desorden y es para que el Espíritu Santo nos haga participar de su santidad. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, que son castigos, ¿eh? Porque ahí dice disciplina, pero ese texto es tomado de Proverbios, y Proverbios dice, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ¿vale? O sea, dice castigo, ahí disciplina es castigo, aunque la gente no lo guste. No le guste. Yo siempre soy muy claro con la Biblia, directo. Si lo dice chimpún. Y también dice la Biblia que por tomar el pacto indignamente hay muchos entre vosotros enfermos, débiles y algunos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados por el Señor, somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. O sea que los castigos de Dios aún existen en el creyente. Un creyente que anda de pecado en pecado, Dios va a enjuiciar. Son juicios de Dios disciplinarios para que participemos de su santidad. Eso es la perseverancia de los santos. Entonces creemos que el hombre de Dios se somete a la voluntad del Espíritu para ser santo constantemente y anda acorde a esa voluntad que es impulsada por el Espíritu Santo. Y que en el momento de perderse el Espíritu Santo va a hacer todo lo posible por conservarte en vida. Y muchas cosas que hará, por ejemplo, una de ellas que tiene eficacia. Dice, me gozo en que hayáis sido contristados, no porque hayáis sido contristados, sino porque hayáis sido contristados según Dios, porque la tristeza del mundo produce muerte, pero la que es según Dios produce arrepentimiento. O sea que algunas veces cuando tú pecas y te sientes triste, no te sientes triste porque eres súper santo, te sientes triste porque el Espíritu Santo ha provocado tristeza para que te arrepientas. Y en ese sentido creemos en la perseverancia de los santos, pero creemos en la posibilidad de apostasía, porque la Biblia nos muestra que la posibilidad de apostasía existe. Y creemos de la posibilidad de apostasía del creyente verdadero. Hoy hablo esto y ya seguimos con lo que queráis. Hoy alguien ha puesto por ahí José, que es un muchacho con el que estoy hablando de vez en cuando, dice que en Hebreos 6 4 al 6 y 10 26 al 30 son supuestos cristianos que apostatan. Y yo le he puesto, yo solo le he citado lo que dice la Biblia. Dice que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que gustaron la buena palabra de Dios, que participaron del Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero. Digo, y recayeron. Y le he dicho yo, digo, si no eran nacidos de nuevo, han tenido más experiencias que nosotros. Han sido iluminados, han gustado la buena palabra, han gustado el poder del Espíritu Santo, han sido partícipes del Espíritu Santo, dice la Biblia. Digo, han tenido más experiencias que yo. Dice, y recayeron. O sea, tienen 200 experiencias salvíficas y no son salvos. Y luego dice que recayeron, que ahí recaer es caer atrás o caer al lado, es volver a caer. Eran convencidos, no eran cristianos. Tengo amigos, tengo mis amigos. Es Eran, verdad, absolut- tengo mis amigos bautistas. eran absolutamente gente nacida de nuevo. Si está hablando de gente que ha sido iluminada por el Espíritu Santo, hecha partícipe del Espíritu Santo, gustaron los poderes del siglo venidero, gustaron el don celestial, dice la Biblia, y gustaron la buena palabra de Dios. ¿Qué queréis más para ser salvos? Es que decirme un texto de algún salvo en la Biblia que literalmente hable de salvos que haya tenido más experiencias que esa. Ninguno, ni uno me podéis decir. Ahí están todas las experiencias del cristiano. Y dice, y recayeron, vuelvan a ser eliminados para salvación.
para arrepentimiento, exponiendo a Cristo a vituperio. Ahora, lo que creo de ese texto es que está hablando del arrepentimiento de obras muertas y que tú no te puedes arrepentir otra vez queriendo que Cristo se crucifique otra vez, que tenemos un sacrificio hecho perfecto una vez y para siempre, porque se está hablando del arrepentimiento de obras muertas que son rudimentos de los primeros cristianos y de nosotros, son rudimentos de la fe. eh, el arrepentimiento de obras muertas es arrepentirte en tu corazón de tus pecados, no tienes que crucificar a nadie ni hacer sacrificios. Entonces, los que querían hacer sacrificios abandonaban la fe verdadera, porque se justificaban otra vez por las cosas de lo ritual. Eso estaban apostatando y esas dice, es imposible que se vuelvan a ser iluminados para arrepentimiento, que ahí yo creo, como Arminio, el arminianismo clásico y los remonstrantes, y un poquito más para adelante sacaron la apostasía irreversible, que yo personalmente la creo. Hay un tipo de apostasía que se puede hacer irreversible, ¿vale? Que es apostatar sin posibilidad de volver atrás. También la Biblia habla de la conciencia cauterizada. Eso les sucede a los que quieren andar en pecado y se obstinan en su pecado y no quieren abandonarlo. Su conciencia se cauteriza y se hacen imposible de salvar a sí mismos, ellos. Ellos provocan que eso suceda. Como Faraón. La gente dice, endureció el corazón Dios de Faraón. Perdona. Creo que las 5 o 6 veces primeras lo endureció Faraón mismo. Y después Jehová confirmó la dureza del corazón de Faraón. Después de 4 o 5 veces o 6, y después dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, él confirmó lo que Faraón ya hacía, y de la conciencia cauterizada al mismo asunto. Entonces, creemos en la posibilidad de apostasía por Hebreos 6, por ejemplo, y por Hebreos 10, que dice la Biblia, en la ley de Moisés, el que peca deliberadamente por la ley de Moisés, el testimonio de 2 o 3 personas lo matan en la carne. Y dice, ¿cuánto mayor castigo creéis que recibirá aquel que pisoteare la sangre de Cristo, hiciere frente al Espíritu de gracia, que la tenga y por inmunda. tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y ahora dice, ¿cuánto mayor castigo que cuál? Que la muerte en la carne en la ley de Moisés. Tú dime a mí qué mayor castigo hay que la muerte en la carne. Así que mayor castigo que la muerte en la carne no puede existir otro que la segunda muerte. Y dice que es un mayor castigo a los que han sido santificados en la sangre del pacto. Dime tú a mí que uno ha sido santificado en la sangre del pacto y no es salvo. Eso no puede ser. Eso habla de creyentes verdaderos, absolutamente. Un santificado en la sangre del pacto es un creyente. Y dice la Biblia que vosotros tuvisteis estas experiencias, pim, pam, y termina el capítulo 10 diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿A quién se refiere? A los santificados que han vuelto a los sacrificios. Santificados en la sangre del pacto que se han vuelto a los sacrificios para perdición. Dice, sino que los que tienen fe para preservación del alma. O sea, que hay 2 grupos. Gente que está en Cristo y se puede ir a volver a hacer sacrificios como hoy día judaizan y hacen esas cosas. Los mesiánicos estos que se vuelven burros y abandonan la fe de Jesús. Y esos son apóstatas creyentes, santificados en la sangre. O sea, uno que está... De todas maneras, he visto allí uno que dice, ese texto de 2 o 3 testigos solamente puede ser por idolatría. Pero mira, es que en el libro de Gálatas dice, ¿quién os ha fascinado? Cuando dice quién os ha fascinado, está diciendo, ¿quién os ha embrujado? ¿Vale? ¿Para qué? Para dejar la fe verdadera por lo que ellos creían. Y eso era también parte de idolatría. Claro que sí, porque estamos hablando de Hebreos, es del 68 al 67-68 después de Cristo, antes de la caída del templo. no Entonces, es solo ellos lo por que estaban idolatría. haciendo, No es solo por pero de idolatría todas eso. maneras pero que de todas maneras, aún así, aunque se lo des por bueno, era una parte también de idolatría. ¿Por qué? Porque estaban quitando el sacrificio verdadero de Cristo para recoger otra vez lo que ya el Señor ya había hecho y le había dejado, y estaban volviendo otra vez Me a refiero, retroceder. sí, me refiero a que el testimonio de 2 o 3 provocaba la muerte irremediable, no era solo por idolatría, ¿vale? Porque por adulterar también me apedreaban, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero, que la lapidación
no solo era por idolatría, por adulterar también. Y creo que por dar una falsa profecía también te apedreaban. ¿Es verdad? Es de risa, pero es verdad. No, no nos reímos de esas cosas, pero vamos, que nos saca esa No, risa hombre, lo que pasa porque es que Daniel y por David lo visto hablemos de antes, esto. a lo que parece ser antes, a la mínima que te descuidabas te apedreaban, hermano. Claro, ese es el asunto. Entonces, creemos en la posibilidad de apostasía que está en la Biblia, que hay 50.000 textos, ¿vale? Que enseña que un creyente verdadero puede apostatar. Ahora, esa posibilidad de apostasía es por acumulación de pecados. El otro día lo dije. No creo en la pérdida de salvación por acumulación de pecados. Creo que la acumulación de pecados te lleva a apostatar. Y finalmente, pues sucederá lo que en la Biblia no sabemos describir, pero sabemos que no permaneces en salvación. Porque la Biblia dice que el que no permanece no será salvo. Primera de Corintios 15. El mensaje que habéis oído, si permanecéis seréis salvos, si no creísteis en vano. Algo nos dicen, habla gente que no ha nacido de nuevo. Si la Biblia dice que el libro de Corintios fue dirigido a los santos en la iglesia de Corinto, ese libro es dirigido a santos y esa advertencia es dirigida a santos, no es dirigida a inconversos. De hecho, ¿qué mérito tiene que yo le diga a uno que está perdido en pecados, le digo, si no permaneces en la doctrina de Cristo te vas al infierno? En la doctrina que has oído y has recibido, pero si no la ha recibido realmente, él sabe que no la ha recibido, él sabe que es un perdido. Esa exhortación no sirve para él, no tiene sentido. Esa exhortación es para gente que Pues, está en la posición de salvo absolutamente. Y ahí dice es un proceso de creo, pérdida. Eso es lo que creemos, claro. Es el pecado que va degradándote claro, hasta el momento que apostatas. creo que es claro. Yo creo que lo ha explicado. Yo me he enterado hasta yo. Y yo creo que si me he enterado yo, os enteráis todos. Yo creo que alguien más, alguna pregunta más, no, Alan, y seguimos, nos quedamos, nos vamos, ¿qué hacemos? Si no, dime y me preparo un café. No, ya si quieres ir cerrando, si quieren hacer algunas preguntas. Dice, pero si eran unos ¿Sabes que bichos este tema? los corintios, aunque eran unos inmaduros, dice que eran inmaduros niños carnales en Cristo. Estaban en Cristo. No se os olvide esa frase. Estaban en Cristo. No vivían según la carne, sino tenían actitudes de niños espirituales. Vivir según la carne es enemistad contra Dios. No es lo mismo Romanos 8 que Primera de Corintios 3. No se refiere a lo mismo. Así, siempre ponen el ejemplo de los gnósticos de Juan que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El otro día lo expliqué ese texto. Cuando Juan dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, solo se puede aplicar a los falsos maestros porque va dirigido a ellos, a los falsos maestros gnósticos, como dice Israel Gavarri. Por ejemplo, si yo me desvío, ¿vale? Si yo me desvío, tengo una racha pecaminosa que creo que puede pasar por circunstancias de la vida, no vamos a poner ejemplos porque no hace falta, todos sabéis poner esos ejemplos. Piensa en cualquier circunstancia que te dé la gana de la vida, en los que puedes caer en lo que llaman frialdad, que no lo creemos mucho tampoco esa palabra, pero bueno, que te enfrías, como dicen, ¿no? Y, y te vas al mundo un tiempo y te suceden cosas, dejas de bajar a la iglesia, dejas de orar y tal. Ese texto, mira, está mal en el Señor ahora, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no se me puede aplicar ese verso, porque habla de los falsos maestros. Los falsos maestros estaban, dice la Biblia, encubiertos en la iglesia. Y entonces, cuando eran descubiertos, entonces se le aplica el texto. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, no hubiesen salido de nosotros. Porque el que es verdadero cristiano y no tiene falsas doctrinas, no se le descubre como un falso maestro. Ya está. Pero no que no ha nacido de nuevo, que se ha nacido de nuevo. No, ese no es el tema a tratar en ese contexto histórico. Está refiriéndose a los falsos maestros. Y ya está. Pues bueno, yo Claro, y creo que ha aclarado. estado bien, hermanos, ¿no?
Israel, saca el libro ya, hermano, en papel. Venga, que yo me animo y te cojo uno. Sí, porque en PDF es muy, te mata los ojos. Estoy leyendo a veces en el ordenador y es malísimo, tío. Mira, cuando leo en el ordenador, luego quiero leer en libro y de verdad que me falla la vista, ¿eh? Yo creo que es la luz esa del este que te molesta leer. No sé qué. Rápido, dan una respuesta los calvinistas. Es que no era salvo. Ya, ya. Claro, Sí, enseguida sí. machacan. Es un tema machacante este de. No, es que en verdad. eh, no, lo bueno, buenos es este. Era un reprobo, ¿sabes? Claro, que podemos hablar un día de la elección, ¿vale? El próximo tema, si queréis, hablamos de la elección y expiación limitada que no hemos hablado. Ese podría ser el siguiente tema. Por eso yo directamente me voy a los textos que prácticamente son irrefutables, que el que quiera refutarlos es que quiere destrozar la verdad bíblica. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, gustaron la buena palabra, gustaron los poderes del siglo venidero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron. Y tiene una apostasía que es irreversible porque han gustado todas las experiencias espirituales y han rechazado a Cristo yéndose tras los sacrificios o añadiéndole obras a los sacrificios. Al sacrificio de Cristo haciendo otros sacrificios en su lugar, que es Vale. sostener por inmunda la sangre. Y luego demuestro que el otro lugar habla de santificados en la sangre. Yo siempre pregunto, antes de de leer ese texto, siempre les digo a los calvinistas, y claro, les pillo los dedos. Digo, un santificado en la sangre del pacto es salvo. Y siempre me tienen que responder que sí. Y luego les digo, pues mira lo que les pasa. Un mayor castigo que la muerte en la carne, según la ley de Moisés. Y claro, aunque no lo quieran aceptar, tienen que, que inventarse cosas, porque se siguen inventando. Uno me dijo una vez que ahí el santificado era Cristo. Y digo, claro, el que recibe el castigo mayor que la ley de Moisés es Cristo ahí. Me dijo que el santificado era Cristo, no sé de dónde. Yo creo que eso no lo ha sacado de ningún libro, que lo dijo porque le dio la gana y ya está. Porque vamos. De todas maneras, hay un gran peligro, ¿vale? En lo que es querer sumarle al sacrificio total, absoluto y completo que es la obra de Cristo, ¿vale? Que eso lo vemos mucho de lo que está hablando. Que crees aún, un hermano que cree aún en la gracia irresistible. Bueno, si la crees como algo que Dios va a ejecutar en ti, algún propósito o para servir en algo, pues bueno, hermano. Pero en tema de la salvación, piensa que si crees que la gracia irresistible es para uno, le estás diciendo que para otros no la ejerce. O sea, que Dios hace distinción de personas para la salvación. ¿Vale? Que yo siempre que sé que suena bonito desde la primera plana. Desde la primera plana, claro, Dios con su gracia irresistible me salva a mí, me atrae a mí. Pero escucha, a mi vecino no. ¿Por qué? Eso hay que pensarlo. Pero vamos, que no puedes. Yo, mira, porque a ver, es que no hay test. Uno de los temas que creo que más claro habla la Biblia es la gracia irresistible. Porque la Biblia dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. O sea, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, de libre albedrío, palabras que no existen en la Biblia. Eh, la seguridad de la salvación, palabras que no existen en la Biblia. La depravación total, palabras que no existen en la Biblia. Eh, Más cosas de la salvación. ¿Cómo te puedo, expiación limitada o ilimitada, palabras que no existen en la Biblia. Pero gracia irresistible o resistible sí existe en la Biblia. Es de la doctrina que más de plano choca. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. ¿Más claro? ¿Tú ¿Cuántas crees que veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y dice, y no quisisteis? existís? Otro. Absolutamente. Dios quiso, pero ellos no. Que eso siempre te van a decir es que Israel, no sé, no sé cuánto. Es que Luego, has es dicho, algo un tipo de apostasía es añadir a la obra salvífica de Cristo otras obras. Claro, eso es Gálatas 5:4. Y volvemos al libro de Gálatas, en un momento lo podemos explicar. Eran, Gálatas eran griegos, no eran judíos. Eran griegos que también había judíos y judíos buenos y malos también. Los malos querían hacerlos volver a la circuncisión y a las tradiciones de sus padres. Y esas obras juntarlas a la fe de Jesucristo, añadirlas a la fe de Jesucristo como método conjunto de justificación.
Eso es el resumen de Gálatas. Y ahora les dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Habiendo empezado por el Espíritu, os habían empezado por el Espíritu, termináis en las obras de la ley. Y dice, ¿por quién recibisteis el Espíritu? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? O sea, habían recibido el Espíritu por el oír con fe. A esos son los que le dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que se justifican por otro medio que no es la fe, es ilegal, es un tipo de apostasía y eso es caer de la gracia. Añadirle a la fe otras obras que tengan que ver con justicia, como método de justificación delante de Dios. Eso es apostasía. Es apostasía, pero de verdad. Además que está claro y evidente en la Biblia, ¿vale? Hermano, ¿puedo estar equivocado? Pues claro, hermano, si no pasa nada, si seguimos aprendiendo. Yo, por ejemplo, como decía el Ada, yo cuando me enseñaban que la salvación se perdía así, como un caramelo en la puerta del colegio, pues yo por un momento pensé que también era calvinista. Digo, pues hermanos, tengo que ser calvinista. Yo no creo que la salvación se pierda así, que de repente me borre, de repente me escriba. Claro, no. Claro, Creemos en una posibilidad de apostasía porque la Biblia lo enseña por todas partes, ¿vale? claro. Pero no creemos que se pierda. Esta mañana me decía un pastor mío, Samuel, que es un gigante de Dios, me decía, por un pimiento no se pierde. Claro que no se pierde por un pimiento, pero cuando alguien se entrega al pecado, finalmente el pecado te hará su esclavo y te llevará a la apostasía. Creemos en un proceso de Claro. pérdida, como decía Israel Gavarri, no es una mera acumulación de pecados, sino es una acumulación de pecados que te esclaviza, te cauteriza la conciencia y finalmente apostatas. Claro, Te porque hace otro esclavo de juego de palabras es otro juego de palabras es ese, Adán. Dicen, bueno, por cuántos pecados te pierdes? ¿Por uno? ¿Por dos? ¿Por tres? ¿Por cuatro? Por ¿Por eso 10? ¿Por cuántos yo pecados te pierdes? antes de llegar a esos debates tontos, ya les digo que no creo en la pérdida de salvación por acumulación de pecados, sino que Claro. la pérdida de salvación es un proceso de degradación en el que pecando te haces esclavo del pecado y apostatas. Ese pecado te lleva a la apostasía. A eso nos referimos con la pérdida de salvación o la posibilidad de apostasía. Luego, la vida permanente en uno. La Biblia dice, el que es homicida no tiene vida permanente en él, vida eterna permanente en él. Lo dice la Biblia. O sea que puede dejar de ser permanente la Biblia. Claro que sí, compañero. Ese es que, sabes que el hermano John Kenneth y yo estábamos antes en un grupo, ¿vale? Donde debatíamos con muchos adventistas, ¿vale? Y al principio muy buen rollo, muy bien, y luego ya cuando le hablabas de solo la justificación por fe en Cristo, ya nos hablaban mal y de eso nos conocemos y de eso ha escrito ahora mismo ahí. Dios te bendiga mucho, hermano. Y nada, yo creo, Adán, que ha estado muy bien, ¿no? ¿O no? ¿O qué hacemos? Sí, Cuéntame. Yo estoy a lo ya que tú mandes. son casi 2 horas ya. Si no, nadie luego lo va a poder ver, porque gente me ha dicho que lo va a ver después de estar grabado, porque no podían estar hoy. Muy Así que bien. nada, las preguntas que sigan teniendo, si las ponen, pues luego las contestamos a mano y ya está. Bien, de todas maneras os responderá el Adán. Acordaros que esto es tema del Adán, ¿eh? Alguna vez hago yo algún hincapié, alguna cosa, pero esto es tema de Adán. Y del tío Pichi, que está por ahí. Dios te bendiga mucho, hermano. A él le encanta esto, ¿eh? A dormir, dice nuestro hermano Israel. Israel, Sí, lo que has dicho, dices que Dios te ayudará. Escúchame, y los hermanos también te tienen que ayudar, que para eso estamos. Para eso están los hermanos también, para que te ayuden. Claro. Muchas veces hacemos mucho hincapié en el Señor y es verdad que Dios nos ayuda, pero los hermanos también los ha puesto el Señor para poder ayudarnos unos a otros. verdad. Pues nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí, que Dios os bendiga. Yo me despido de vosotros, despídelo tú, David, que tienes más arte para estas cosas. A tus órdenes. ¿Ves? Que se nota quién es el obrero, ¿eh? ¿Has visto? Es más viejo que yo, eso no me importa a mí. Nada, nada, nada. Esto va por... No, no, gracias a Dios hemos entendido nosotros que no va así la cosa, que nosotros es hermanos en Cristo, sin más, y tenemos la virtud de poder seguir aprendiendo unos de otros. Sin más, Dios os bendiga a todos, de verdad, gracias por estar. El próximo, me habéis dicho, el próximo creo que estará nuestro bibliólogo, pero creo que es para el día, para el siguiente, para el primer sábado Sábado. del mes.
Entonces, entre ese, yo creo que haremos otro vídeo. De todas maneras, yo estoy a lo que diga el Adam y los hermanos, ¿vale? De todas maneras, ya hablaremos y ya lo iremos comunicando en el grupo. Sin más, deciros que Dios os bendiga a todos. Gracias por estar. Y nada, hermanos, aquí seguiremos aprendiendo unos de otros. Por favor, antes de nada, antes de quitarte una cosa que está explicando el hermano o yo o lo que sea, pensarlo, pensarlo, meditarlo y luego ya, si no estás de acuerdo, pues hermano, no estás de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Dios os bendiga a todos. Salón, Dios os bendiga.